Hoy se cumple un aniversario más del Día de los Padres. Y aquí en Miami, entre cubanos, he notado en las redes sociales como esta vez ha sido prolífero la reacción de recordar, de invocar, de dar gracias a nuestros progenitores. Es como si una fuerza misteriosa pero firme de los hijos, nosotros los hijos, recordar el sacrificio de nuestros padres, los cubanos, cómo se entregaron para que nosotros fuéramos felices, y sacrificaron realmente sus vidas en aras de que la dinastía, la saga, continuara por los caminos del mundo. Los cementerios del mundo están llenos de tumbas de cubanos que un día partieron de su tierra. Entre ellos mi padre Matías Prieres Aladro, que nos acompañó en la aventura de salir de Cuba y llegar a España. Un hombre de 84 años montarse en un avión por más de 12 horas, llegar a una tierra que fue donde él nació un día, pero ya demasiado lejana por los años transcurridos en Cuba. Sin embargo, tuvo la valentía, esos asturianos, mi padre un asturiano, descendiente de esa raza de Pelayo. Pelayo, el que botó a sombrerazos a los musulmanes del norte de España con la Reconquista. Mi padre era de esa estirpe y me lo demostró hasta el último momento. Hoy en día en el cementerio de la Almudena en Madrid yacen los restos de mi padre, que no pudo continuar. Y digo esto porque yo quiero decir algo, yo quiero compartir algo hoy. Llegó una revolución comunista a mi país. Llegó el sovietismo capítulo Cuba a mi país. Y un día a mí, a mi familia, a mi padre nos echaron en cara que éramos los malos, que éramos los terratenientes, que éramos los latifundistas, que éramos los explotadores, que éramos los malos. Y los malos teníamos que irnos de Cuba para que se quedaran los buenos. Y así ocurrió. Pero yo quiero compartir la historia de mi padre. Muy joven, en Asturias, la vida era muy difícil, habían grandes problemas. Y un día, como Homero, en su poema de la Odisea o de la Ilíada, no me acuerdo bien, tuvo un poema que dijo: el que nunca partió a buscar la suerte, jamás podrá vivir su feliz regreso. Mi padre partió a buscar la suerte a la isla de Cuba. Eran los tiempos en que los sobrinos iban allá con sus tíos a trabajar porque sus tíos los reclamaban. Mi padre llegó en 1905 a Cuba, muy joven, y empezó a trabajar con un tío en una bodega, vendiendo arroz, frijol, mortadella, pan. Pero mi padre era un hombre inquieto, era uno de esos asturianos raigal, y una vez le dijo a su hermano: el día que alguien me preste 1000 pesos, le digo a mi tío que no iba a vender más jamón, ni salchicha, ni atún, ni nada, que iba a partir hacia el Camagüey. Se compró 2 caballitos penco, uno iba a su hermano Manuel y en otro iba él. Y fueron al Camagüey
donde después de la guerra habían quedado muchas vacas, muchos reses por ahí desperdigadas en los campos, que ya no se sabía de quién era. Y empezó él y su hermano a reunir esas reses, ese hato de ganado, y como en el oeste, comenzar por los caminos de Dios a llevar ese hato, ese grupo de ganado hasta Guantánamo. Y allí pudo conseguirse un lugar donde montó una carnicería y empezó a trabajar honrada, honestamente. Un hombre de un segundo grado que no sabía nada de justicia social, ni de política, ni de ideología, ni filosofía. Pero era un hombre bueno, porque para tú ser bueno no necesitas ser ilustrado, oculto o profesional. No, ser honrado viene contigo porque te lo ha dado Dios. Y empezó a trabajar ahí. Trabaja. Todos sabemos que la vida en el campo es un reto cotidiano. En el campo tú no puedes estar con la bobería. Tú tienes que levantarte por la madrugada y enfrentar la naturaleza para hacerla productiva. Hacerla productiva, ¿eh? Y así empezó mi padre. Después logró rentar en Yateras, que fue donde yo nací, en Virginia, una casa, unos terrenos, y allí empezó a producir queso, hortaliza, leche, ganado, ahí día tras día. Después, con el tiempo, yo tenía 4 años cuando nos mudamos a Guantánamo, a Santa María, una villa preciosa a 2 kilómetros de Guantánamo, y allí ya tenía su finca. Y era trabajar. Esos asturianos como mi padre y otros españoles tenían una mentalidad, por ejemplo, pudieran tener 4 o 5 mudas de ropa, 2 o 3 botas, zapatos. Eran muy frugales en cuanto a ese tipo de cosas. Pero en casa de cualquier asturiano, de cualquier gallego, de cualquier catalán de esto, se comía 4 y 5 veces al día. Los padres mandaban a sus hijos a los mejores colegios. Pero en su vida personal eran muy frugales, eran muy simples. Y yo pregunto al mundo, ¿qué hay de malo en eso? ¿Por qué a mi padre se le dijo que era de los malos? ¿Por qué? Y que los buenos eran los revolucionarios, los jacobinos, los verdeolivos, los guerrilleros. Esos eran los buenos. Mi padre era el malo. Y por tanto había que defenestrarlo. Y presionar, humillarlo, ponerle calificativo, gusano, burgués, explotador, para que en un momento, en una explosión de dignidad, dijeran, pues nos vamos. Y nos tuvimos que ir. Yo quiero honrar a mi padre porque una vez más le pregunto al mundo, ¿por qué se nos dijo que mi padre era el malo? Y que el bueno era aquel que vivía en un lugar ahí mal habido, con 20 problemas, con 20 necesidades, pero ¿qué culpa tenía mi padre de ello? Nos dividieron a los cubanos en 2 partes, los buenos y los malos. Los malos tenían que irse, tenían que desaparecer, tenían que sufrir. Los buenos, quedarse, usurpar, apropiarse de lo ajeno, vender su alma cuando le daban una casita, le daban una profesión, le daban un cargo, y por eso vendían su alma al diablo y expoliaban a ese asturiano noble y bueno y trabajador. Yo creo en el karma, y yo creo que algún día esos
que dividieron a los cubanos en 1959, y a lo mejor ideológica y filosófica y políticamente antes también, entre los buenos y los malos. Había que crear la lucha de clases. Si tú tenías una casita, una finquita de 10 caballerías, ya tú eras un burgués, ya tú eras un explotador, ya tú eras un latifundista. Y del otro lado estaban los obreros, los humildes, los menesterosos. Ah, no, esos eran los buenos. Pero tenían que vender su alma al diablo. Es el reconocimiento hoy que doy a mi padre Matías Priere, que un día murió sin paz ni gloria en Madrid, porque al año de salir de Cuba su cuerpo no resistió más, solamente tenía fuerza para decirnos a su familia: adelante, que la estirpe continúa, pase lo que pase. Hoy quiero rendir homenaje, quiero rendir a mi padre Matías Priere, y ahí con él a todos esos demás padres que fueron víctimas de la sinrazón, que fueron dañados y que no se le ha hecho justicia. No se le ha hecho justicia. Porque esos cubanos buenos, sus cuerpos, sus tumbas están regadas por Miami, por España, por Nueva York, por Australia, por todos los rincones del mundo hay tumbas de cubanos buenos. Tumbas de cubanos buenos. Sin embargo, yo no puedo ir a la tumba de mi padre porque no existe. Porque todo fue enterrado colectivamente con una serie de situaciones. Sin embargo, el señor Fidel Castro, el soviético, tiene su tumba en Santiago de Cuba, muy cerca de la tumba de José Martí. Es una piedra ridícula, pero una piedra. Y los familiares de Fidel Castro se pueden dar el lujo de llevarle flores, estar allí recogidos ante la tumba del comandante en jefe Fidel Castro. Eso que este engendro le negó a demasiados cubanos buenos. Y termino con esto. Mi padre fue un hombre bueno. Mi padre contribuyó en sus limitaciones, en su segundo grado, algunas veces en sus salidas un poco no ortodoxas por el carácter que tenía, pero fue a un lugar y fue positivo desde el primer momento. No fue a robar, no fue a hacer daño a los demás, fue a crear. Y en un momento dado, en Rancho Caso, donde yo viví, en Santa María, mi padre creaba bienes para que la gente se alimentara y para que la sociedad avanzara. Ahí lo tienes, con el Toro Palomo. Él creó una raza que era una mezcla de, por ejemplo, aquí está donde yo crecí en Santa María. Esa casa nos las quitaron, nos las robaron y nos botaron a la calle. Miren cómo está. Ahí está mi padre cuando a caballo, cuando joven, iba hasta el Camagüey a recoger un hato de ganado para traerlo a Guantánamo, para crear carnicería que alimentasen a las personas. Ahí lo tienen. Ahí tienen a mi padre.
Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Hoy es el Día de los Padres. Y antes de terminar quiero decirle algo. En esta foto vemos el ganado que llegó a fomentar mi padre con un segundo grado, que llegó de España con una mano adelante y una atrás, pero un aventurero raigal. Ahí tenemos a la izquierda una vaca Holstein, en el centro un toro cebú palomo y a la derecha un toro Brunswick. Mi padre, junto a muchos más hombres ganaderos, crearon la unión de un cebú con una vaca Holstein para crear el doble propósito: leche y carne. Eso no lo hizo Fidel Castro, aunque después dijo que creó el F1, Fidel 1, donde se hacía eso de doble propósito. Y hasta llevó al francés Voisin, que se murió en Cuba, para decir que él había cogido los estudios de Voisin para lograr el F1. ¡No! En Cuba, en Guantánamo, los granjeros, los ganaderos ya habían logrado crear el doble propósito de la unión de una vaca Holstein con un toro cebú o un toro Brunswick. Hoy hay que honrar a esas personas que hicieron grande a un país como Cuba, que hasta 1959 era una sociedad moderna y occidental. Mi respeto, mi cariño en el Día de los Padres a toda esa gente buena que generó hijos y familiares que tuvieron que partir.